Listo, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Cristian, yo los voy a acompañar en la sesión de hoy para hablarles un poquito sobre OKRs, KPIs y Amfix, ¿vale? Vamos a hacer como un breve repaso rápidamente de algunos conceptos súper claves, que van a ser unos 15 minutos como máximo, y después vamos un poco a compartirles el cómo lo podrían estructurar. Recuerden que Amfix es una biblioteca de patrones que no necesariamente tiene detrás de una forma particular o sugerida de trabajar, sino más bien es un conjunto de patrones que se van aterrizando a expertise de quien los trabaje, ¿no? Entonces, esta puede ser una forma, pueden haber otras formas particulares, ya les voy a ir compartiendo como tal, ¿ok? Dicho esto, me permiten empezar, ¿ok? Recuerden, OKRs principalmente es un protocolo de colaboración. Hablamos de una forma única de trabajo que seguramente es particularmente distinta en cada una de las organizaciones. Es un puente que conecta la estrategia con la operación y lo importante de definir un OKR es que este OKR sea representativo del valor que genera, ¿vale? Es súper importante que los resultados clave generalmente estén abordados dentro de un entorno de objetivos como meta y resultados clave como indicadores que generan valor al negocio o que generan valor al cliente. ¿Ok? Hoy en día Latinoamérica adopta mucho el tema de OKRs. Justo les comentaba a los chicos que venían de manera interna que estoy en Costa Rica, en la ciudad de San José, justo por motivos del Ágiles Latinoamérica, y justo hoy me tocó dar una charla ahora en la tarde, y estuvimos conversando mucho sobre las experiencias de adopción de OKRs aquí en Costa Rica, en empresas en Colombia, en Ecuador, en Panamá. Y me hablan que la tendencia es como la que representa en este cuadro. No muchos de ellos utilizan los OKRs para buscar el alineamiento. Probablemente el problema no está en la definición como tal, sino en cómo realmente conecto de manera objetiva la estrategia que se tiene en la compañía con los objetivos y con el trabajo que se va a desarrollar. Según este último informe de Agile Quest, el 63% de las organizaciones que hoy adoptan OKRs están enfocadas en este frente. Comportamiento colectivo, que recuerden que gran parte del ejercicio de OKR se enfoca en un entorno colectivo, ¿no? La unidad mínima de trabajo de un OKR debería ser siempre el equipo y no la persona. Este enfoque colectivo te puede ayudar a maximizar el trabajo entre las múltiples personas que conforman el equipo. Cuando de pronto tenemos organizaciones que les cuesta trabajar en conjunto, probablemente la recomendación no es que empiecen con OKRs de equipo, sino que utilicen una estructura un poco más amplia, ya sea por cadenas de valor o productos o servicios o de manera funcional que experimenten de una forma particular los OKRs y después cuando ya aprendan a trabajar en equipo o cuando fortalezcan este skill, ya puedan como empezar a aterrizar. ¿Qué es lo que suele pasar cuando una organización que no trabaja bien colectivamente utiliza OKRs? Es que empiezan a trabajar en silos, ¿vale? Entonces no es una buena opción, no es una sugerencia que si tenemos organizaciones que no estructuran bien su cultura ligada al trabajo en equipo, los OKRs no necesariamente los van a beneficiar. Bueno, trabajo focalizado, incremento de responsabilidades, transparencia, capacidad de priorización, entre otros, ¿no? Es uno de los marcos, diría, más utilizados en los últimos años. Aparte de Scrum y Kanban, seguramente los OKRs ha sido de común entendimiento de todos. Ahora, hay algo bien interesante que tiene que ver con el ciclo de OKRs. Estamos acostumbrados a pensar siempre en el trimestre como único ciclo posible y realmente no es así. No tiene por qué ser un trimestre la forma idónea de llegar a estructurar un OKR. Hay unas variables que son importantes. El time to market, el tiempo que yo saco al mercado cosas o que libero cosas y el tiempo de que esas cosas que he liberado se materialicen, porque recuerden que nosotros estamos trabajando con resultados clave o que son de cierta manera tangibles y que necesitan cierto tiempo de materialización de ese valor, ¿no? Cuando yo encuentro una nueva funcionalidad en una app, una aplicación, o de pronto contengo alguna nueva especificación de producto,
una nueva usabilidad del producto, probablemente me toca explorarla, me toca entenderla y luego de esto evaluaré, por ejemplo, si estoy completamente satisfecho con esa nueva funcionalidad o con ese nuevo atributo. No es un ejercicio que sea de inmediato, no es que yo lo saque al mercado y de inmediato la aguja se va a mover. Entonces hay un tiempo que tenemos que esperar siempre entre el proceso de... entre el proceso de entrega hasta el momento en que ese valor ha sido materializado, ¿vale? Entonces, hay un tiempo que no necesariamente representa al trimestre y que muchas organizaciones son muy variables. Hay unas organizaciones con las que he trabajado que pueden tener el time to market en, no sé, en un mes y medio y un mes para materializar el valor. Entonces, a ellos sí les hace sentido tener un trimestre como ciclo de OKRs. Pero también me ha pasado a organizaciones que el time to market está por 3 o 4 meses, entonces ya no funciona el trimestre porque cortaríamos y no necesariamente ese valor es evidenciado. Entonces tendríamos que explorar ciclos más largos, ¿no? Quizás de manera preliminar, en un primer ejercicio, abordar OKRs, no sé, quizás a nivel semestral y luego ayudarnos de herramientas, metodologías ágiles que nos permitan de alguna u otra forma aterrizar o disminuir este tiempo de salida al mercado y por ende buscar disminuir el tiempo de definición de OKRs. Entonces, hay como herramientas, hay como técnicas que podríamos utilizar, pero no necesariamente el trimestre debe ser la única forma, al menos a nivel operativo, que es lo más común, de trabajar OKRs, va a depender mucho de las organizaciones. Bueno, y recuerden que los objetivos son una meta que nos trazamos en un periodo de tiempo, ya algunas características sencillas, buscamos que sean pocos, no nos queremos como comprometer con que sean tres, con que sean cuatro, con que sean dos, sino deben ser pocos porque a más objetivos vamos a tener más capacidad dedicada a varios frentes y eso nos podría jugar en contra en torno a la capacidad de dedicación a los proyectos conectados a esos objetivos y por ende no quizás terminar o concluir o trabajar o alcanzar los OKRs, ¿no? Entonces, ten en cuenta siempre eso. La idea es que siempre las personas tomen decisiones y por ende haya una, llamémoslo así, capacidad de recordar los OKRs. Por eso no deberían tener los objetivos tantas palabras ni ser tan largo, ser cortos. La trascendencia y la inspiración es parte, pero pienso que la parte funcional es mucho más relevante. Cualitativos, independientes, claros, concretos, ¿no? Algunos ejemplos, quiero ser la mejor empresa para trabajar en Chile, quiero tener la wallet más apreciada en el mercado de Perú, ¿no? Entonces, son cosas que se refieren al lugar en donde vamos a alcanzar y no necesariamente a algo que tengo que hacer, ¿ya? Y eso es uno de los errores muy comunes que notamos de manera frecuente en los OKRs cuando definimos objetivos, ¿no? Me enfoco en lo que hago y no me enfoco en lo que logro, cuando realmente un objetivo trata de esto, de qué es lo que quiero lograr en un periodo de corto de tiempo, ya sean tres, ya sean seis, 4, 6, un año, ya va enfocado siempre en lo que quiero lograr y no en lo que quiero hacer. Como referencia a los resultados clave, un resultado clave es una meta, ya es una meta particular que representa probablemente una estructura que está basada probablemente en un verbo, en una meta como tal, en una meta numérica y en un indicador. Estos resultados claves son una hipótesis que nosotros tenemos y que de alguna u otra manera conectamos con el cliente y con el negocio, ¿vale? Cada resultado clave en sí mismo es una hipótesis de negocio que hace que el OKR como un todo sea una hipótesis. Entonces eso quiere decir que no necesariamente el fin absoluto es el cumplimiento, sino más bien la validación. ¿Y por qué hablamos de validación? Porque muchas personas están pensando siempre en que los OKR se tienen que cumplir sí o sí a rajatabla y no necesariamente eso pasa porque hay variables que controlamos y que generalmente conectamos con los resultados clave y hay variables que no controlamos que muchas veces llegan a un plan de dependencias, llegan a un plan de riesgos que vamos a tener que gestionar para esas variables que no controlamos y que afecten de la menor manera posible a los OKRs. Pero puede pasar que alguna de estas variables no tengamos control y que impacten de tal manera en el que el resultado clave no se cumpla. Claramente esto fue lo que pasó con el COVID, ¿no? Fue una variable externa a los equipos que no mapearon, que ninguno mapeó, que nadie en el mundo había mapeado una pandemia con esta magnitud y que llevó muchas veces a que muchos OKRs no se vayan cumpliendo
por diversos motivos, ¿no? Entonces, pueden haber factores externos que no son controlados por el equipo y que pueden impactar de tal manera en el resultado clave que puedan hacer que no se cumpla, ¿vale? ¿Qué características tienen regularmente un resultado clave? Bueno, generalmente sugerimos que también sean unos pocos resultados, entre 2 a 5. En promedio, como están conectados con un indicador y con una meta, siempre van a ser cuantitativos, están basados en outcomes, están basados en el impacto, ¿ya? Y que la intención siempre es que estas metas sean bastante agresivas o que tengamos un equilibrio entre lo agresivo y lo real de cumplir, ¿no? No buscamos que sean metas imposibles, sino más bien metas que de pronto nos ayuden a situar y a hacer que el equipo se esfuerce por alcanzarlas, ¿vale? Aquí algunos ejemplos sencillos, por ejemplo, si quiero ser la mejor empresa para trabajar en Chile, ¿cómo yo sé que que puedo lograrlo? ¿Qué metas debería yo tener para lograrlo? Entonces, dos variables, por ejemplo, que pueden ser más, pero para este ejemplo citamos dos, ¿no? La rotación de personal. Si más personas quieren trabajar en mi empresa por ser una buena empresa para trabajar, perdón, si el lugar es un buen lugar para trabajar, entonces las personas se van a querer ir menos, ¿no? Entonces la tasa de rotación debería disminuir. Y lo mismo, una de las variables para que ser una mejor empresa es que el clima de la organización sea positivo. Entonces, aquí hay dos variables para este ejemplo de aquí, rotación y clima, ambas. Una debería disminuir la rotación si hago acciones para poder lograr ese objetivo y otra debería aumentar, ¿no? ¿Cuál es la meta que deberíamos colocarnos? Eso va a depender del presupuesto que tengamos, de la cantidad de proyectos o iniciativas que tengamos de alto impacto. Esa evaluación lo podremos hacer seguramente más adelante para saber o identificar cuál es la meta que nos vamos a colocar por cada uno de los indicadores, ¿no? Si ustedes ven un número aquí adelante, es un menos y un más, significa disminuir, aumentar. Buscamos como simplificar el proceso para que no sea, para que sea más entendible, más rápido y no nos detengamos en a veces incluso identificar el verbo, ¿no? Vamos a aumentar, incrementar, sumar. Entonces son como verbos que pueden darse idea de crecimiento cuando tranquilamente con un solo signo podría superar eso, ¿no? Y hacer mucho más fácil, entendible, más corto, más fácil de digerir en general el OKR, ¿no? Entonces tengan en cuenta siempre eso cuando lo definen OKRs. Entonces, algo que quería priorizar este tema de los OKRs y los KPIs. Hay una diferencia muy marcada en estos dos frentes, ¿vale? Un KPI ya es un indicador que mide mi operación. Por ejemplo, ¿no? El número de llamadas que puedo tener para ventas, ¿ya? O por ejemplo, el número no sé, de reclamos que pueda recibir mi área de servicio al cliente o el tiempo que me demoro en entregar un producto o servicio, o por ejemplo, el número de proveedores que tengo. O, por ejemplo, el costo promedio de los proveedores con los que trabajo. Entonces, son datos que son importantes tener. Algunos me van a servir para ser más operativo, más eficiente. Me van a ayudar a mejorar como tal lo que hago, ¿vale? Eso es un KPI, ¿ya? Y cuando hablamos de los resultados clave, que está ligado a estos OKR, pero recuerden que el OKR es objetivos y resultados clave, el O es la meta y los resultados clave son los indicadores con los que hemos estado conversando. El resultado clave tiende a enfocarse en otra cosa, ¿vale? Se enfoca principalmente en medir el valor de lo que estoy haciendo. No mido, por ejemplo, en este caso, el número de llamadas, sino mido directamente las ventas o el porcentaje o el volumen de ventas que estoy interesado en generar. O no mido el número de llamadas, sino la rentabilidad que puedo haber obtenido por las ventas que puedo haber trabajado. Ese, por ejemplo, es un indicador de negocio, ¿vale? O si vendo más y que mis clientes tienen mayor cantidad de recompra, entonces estoy observando un comportamiento en el cliente. Puedo medir la recompra como un resultado clave de cliente o puedo medir, por ejemplo, la satisfacción del producto o del servicio que me están consumiendo para enfocarme en un resultado clave de cliente. Entonces, si se dan cuenta, los resultados clave son este valor que estamos generando por la operación. No se mide lo que hacen, ya, o qué tan bien lo hacen, sino mide el resultado de eso que hacen, ¿no? Entonces, si mi foco es contestar llamadas en un call center,
el KPI sería el número de llamadas que contesté y el resultado clave podría ser la satisfacción por la atención en esas llamadas. Entonces ya no estoy midiendo la operación como tal, el número de llamadas, sino estoy midiendo el impacto que con mi trabajo logré, que en este caso fue acompañar de manera correcta al cliente, fue darle una solución, fue entenderlo. Entonces, todas esas variables ya no solamente se enfocan en el qué, sino se enfoca, no se enfoca en el cómo, perdón, sino se enfoca en el qué es lo que estoy logrando, ¿no? ¿Cuál es el impacto de ese trabajo que está generando? Entonces, en resumen, el OKR se enfoca, perdón, en el KPI se enfoca en la operación, en un indicador que habla de mi operación, que mide mi operación y qué tan bien lo hice, qué tan mal lo hice, y mis resultados clave deberían medir el impacto de esto que estoy haciendo, ¿no? Cómo, qué comportamiento moví en el cliente y cómo lo aterrizo con un indicador. Qué comportamiento logré en el negocio y cómo este comportamiento en el negocio lo vinculé lo vinculé con un indicador. Entonces, tengan eso como referencia para enfocarse en ambos frentes, ¿vale? Porque esto va a ser importante cuando veamos el tema de Amfix, ¿vale? Hasta ahí, no sé si alguno tenga alguna pregunta sobre este tema de OKRs para pasar ya todo el proceso de Amfix y cómo trabajarlos en conjunto. No sé si alguno tenga alguna pregunta sobre... ¿No? A ver, por aquí en el chat. No, obvio. Ok, súper. Vamos a hablar de Amfix, ¿vale? En la primera parte les comentaba a los que ingresaron temprano, vamos a enfocarnos unos 20 minutos en lo que era OKRs, ahora vamos a enfocarnos unos 5 minutos en lo que es Amfix y después cómo trabajar en conjunto, ¿vale? Amfix es una biblioteca de patrones, ¿vale? El objetivo de Amfix no es dar una solución, sino ofrecer una carta de posibilidades, ¿vale? Es una forma de reconocer y recolectar información que termina enfocándose en un comportamiento repetitivo. Amfix habla de patrones. ¿Qué es un patrón? Es un comportamiento repetitivo que se va generando a lo largo del tiempo. Hay dos variables, la repetición y la variable de temporalidad. No puede ser un patrón si es que algo lo hago hoy, lo hago mañana, lo hago pasado mañana y después no lo volví a hacer. Eso no es un patrón. Ya eso es una tendencia, es algo que se puede ir generando, pero pueden haber otras circunstancias que hagan de que eso no se convierta en repetitivo. Pero si es algo que hago hoy y lo hago mañana y lo hago pasado y de aquí a 2 meses lo sigo haciendo y de aquí a un año lo sigo haciendo, es que ya se convierte en una práctica repetitiva y a esta práctica repetitiva le llamamos un patrón, ¿ok? Amfix se enfoca en patrones, ya en ir identificando ciertos frentes y sobre esos frentes identificar cuál es el común comportamiento de las organizaciones, de los equipos, de las personas en esos frentes con los que trabajan, ¿vale? En algunos espacios van a tener pocos frentes, van a tener, perdón, pocos patrones, en otros espacios van a tener mucho más patrones, va a depender mucho de la naturaleza y de cómo lo van a ir construyendo. Amfix todavía es un proceso o es un modelo que está en construcción. ¿A qué me refiero? Que no está terminado completamente. Hay muchos frentes de patrones que están concluidos, hay otros frentes que están en proceso de verificación, validación, incremento, y es que recuerden que estamos en un entorno dinámico, no estamos en un entorno estático, ¿no? Y ese entorno dinámico hace de que ciertos patrones se vayan manifestando, ¿no? Probablemente hubieron algunos patrones, por ejemplo, antes del boom en el que estamos viviendo la inteligencia artificial, y hoy con la inteligencia artificial tenemos otros patrones que se van repitiendo, entonces van a ir sumando ciertas estructuras que nosotros podemos ir sumando dentro de nuestro ejercicio. Por eso realmente no es un ejercicio que está completamente terminado, sino está principalmente reforzando y recolectando información que hemos tenido al menos hasta el año 2024. ¿Ok? Dicho esto, Amfix se trata de patrones. Cada patrón tiene un nombre, está dentro de un contexto temático y finalmente tiene un detalle, ¿no? Por ejemplo, hay dos tipos de patrones que son los más comunes, que se utilizan regularmente, ¿no? El de opciones de votación
y el de métodos de decisión. Suele ser el ejercicio con los que solemos iniciar, por ejemplo, algunos de los acompañamientos y de cursos con los que trabajamos, ¿no? El de opciones de votación y el de métodos de decisión. Por ejemplo, estos que son los más transversales hablan de, en el caso de opciones de votación, de 6 frentes, ¿no? Sí estoy de acuerdo, un claro que sí, un no lo sé, un no me opongo, un no y un de ninguna manera. Ya un sí o un claro que sí es una aceptación absoluta, ¿ya? Un sí es una aceptación, no es un absoluto, ¿por qué? Porque yo puedo tener una persona que está buscando que demuestre ciertas acciones y si hay demostración, hay posibilidad de cambio. Una persona que está absoluta y enteramente convencida de que esa es la forma ¿cómo se llama? O esa es la opción correcta, independientemente a la información que tenga, a veces vota por esa opción. Esto pasa mucho con partidos políticos, pasa mucho con la religión, pasa mucho con el fútbol, con los deportes, en donde sabemos que independientemente a cómo le vaya un equipo, nosotros vamos a seguir hinchando por un equipo, ¿no? A eso se refiere con este tipo de votación del claro que sí. Es no solamente una creencia basado en datos, en información, sino a veces también hay una apuesta más emocional por el sí. A eso se refiere un claro que sí. Un sí está más enfocado en algo, una información que de pronto corrobora nuestra hipótesis y que yo elijo realmente votar por esa opción. Luego tengo un entorno de duda, que es el no sé. Un entorno de duda es no tengo mucha información o simplemente no entiendo la pregunta, ¿ya? Entonces, generalmente es un estado intermedio que termina definiéndose o al lado izquierdo, que es el de votación, el de acuerdo, o al lado derecho, que es el de no votación, ¿ya? Generalmente esta forma es con más información, evidentemente. Cuando es un no me opongo, ya cuando yo de pronto sé que no estoy de acuerdo, ya que quizás un primer voto fue un no, ya y que por ciertas circunstancias entiendo de que la elección mayoritaria o la estructura de elección finalmente me sirvió a mí para poder para estar convencido de que no estoy de acuerdo, quizás no me beneficia esa opción, pero apoyo, no estoy de acuerdo con la elección del grupo. Eso es un no me opongo, ¿vale? O a veces también pasa de que no me interesa, entonces da igual la opción A o la opción B, entonces no me estoy oponiendo a eso. Eso también es un síntoma de un no me opongo. Luego tenemos un no, que es muy similar al sí. No estoy convencido con las opciones, entonces por eso voto con un no. Y un de ninguna manera es porque hay generalmente algún tipo de vinculación con un proceso ético, un proceso cultural o algo que hay detrás lo suficientemente fuerte e importante que va muchas veces contra los principios de las personas y por los cuales vetan, o por alguna variable que implique que de ninguna manera elegirían cierta opción, ¿no? Entonces, esa es la estructura de un modelo de Amfix, ¿no? Tienen ustedes el entorno y tienen ustedes por ahí algunas tarjetas que representan estos patrones. En este caso, aquí hay 6 patrones ligados a las votaciones y que podrían ustedes elegir cualquiera de ellas. Y para eso también están los métodos de decisión, que es súper, súper, súper interesante. No voy a explorar todos, simplemente como para que vayan entendiendo algunos y luego vamos a la parte que les quería compartir, ¿vale? Un método de decisión es otro conjunto de patrones, ¿ya? Decidir no es un ejercicio simplemente natural de quien tiene la mayoría gana. A veces hay estructuras que se pueden generar de manera concatenada que nos pueden ayudar a potenciar ciertas variables, ¿no? Ya sea como la no sé cómo se pronuncia, la capacidad de elegir, ¿ya? O los votantes o la cantidad de preguntas. Entonces, podríamos ir refinando esto y que las mismas votaciones puedan hacer que esto sea más eficiente, ¿vale? Entonces, esa unanimidad, por ejemplo, es uno de los patrones, ¿ya? Es decir, que para poder elegir una opción, todos deben estar de acuerdo. Eso se refiere con que un método de decisión es unánime. O, por ejemplo, el método de consenso, ¿no? Que consenso es que todos deciden en conjunto que la opción, no sé, A es la mejor. Así que sea que algunos no estén de acuerdo, pero de pronto levantaron el voto de que no se están oponiendo, entonces a eso le llamamos nosotros un consenso, ¿vale? Estamos acordando que cierta alternativa es la más importante. Entonces, si se dan cuenta, dentro de las cartas de Anfix tienen un título, tienen el
título, en este caso, un título general que habla del conjunto de patrones, un título como más específico que habla del patrón y hay una breve, muy breve descripción de lo que implica o lo que significa, ¿vale? ¿Por qué les muestro estos dos tipos de patrones? Porque cuando hagamos OKRs con Amphix, probablemente gran parte del ejercicio va a implicar definir exactamente cómo estructurar un sistema de trabajo. El gran reto para una persona que diseña OKRs está en diseñar primero el proceso de organización de Amphix, ¿vale? ¿Qué implica ese proceso de organización? Un proceso de diseño en el que yo vaya eligiendo cuáles van a ser los conjuntos de procesos que se van generando y qué decisiones se deben tomar en cada uno de los procesos. Por ejemplo, me explico, ¿no? Si yo quiero empezar mi proceso de definición de OKRs diciendo que para definir mis objetivos necesito haber generado mis prioridades estratégicas, entonces voy a tener que definir las prioridades estratégicas. El primer proceso podría ser ese, definir las prioridades estratégicas. Entonces, ¿cómo llego a esa decisión? ¿Cómo votan las personas o cómo deciden las personas de tal forma en la que al final de ese proceso yo pueda tener las dos o tres prioridades estratégicas? Quizá para este ejercicio lo que necesita es la unanimidad. Es decir, que todas las personas que están dentro de este proceso de diseño de OKRs hayan elegido las tres o dos variables más importantes para poder constituirlas como una prioridad estratégica del negocio. Imaginemos que estamos en un directorio organizando los OKRs del negocio para el próximo año y tenemos 7 directores. Unanimidad es que los 7 estén de acuerdo en este caso, en las dos o tres temas estratégicos que podríamos tener. Un tema estratégico, por ejemplo, es eficiencia, es, no sé, crecimiento, es nuevos mercados, ¿no? A eso me refiero con un tema estratégico. Entonces, la unanimidad es uno de los frentes. Quizá para poder llegar a esa votación necesito otros métodos adicionales. Entonces, necesito quizás, no sé, una comisión que me ayude a poder establecer cuáles son las posibles prioridades, es decir, que se forme un grupo especializado, quizás de los 7, 3, que se encarguen de traer propuestas a el directorio de cuáles serían las prioridades estratégicas del siguiente año. Eso puede pasar, es una forma de elegir, ya no lo asumen todos, lo asumen unos cuantos, ¿vale? Y quizás luego de esa comisión podría buscar una supermayoría, es decir, una votación mayor al 75%, es decir, que de los, no sé, 10 prioridades estratégicas que me puede mostrar esta comisión, puedo ayudarles a que voten y que las que pasen el 75% de elección son las que quedarían como prioridades estratégicas. Eso podría ser otro ejercicio de decisión que vaya inmediatamente después el de comisión. Entonces, lo que vamos como estructurando es una serie de procesos y sobre esos procesos ir definiendo cuál va a ser la estructura de decisión que voy a ir tomando. Puedo tener una estructura buscando después mapear un resultado luego de esa estructura, luego poder someter a otra estructura para que ésta pueda tener un siguiente resultado y puedo tener otra estructura para tener otro resultado. Entonces ese mapeo en este caso el diseño de la sesión de trabajo, que pueden ser de 1, 2 o más días o más horas, ya pueden ser constituidas con Amphix. Y para esto les podrían servir este ejercicio de métodos de evaluación, ¿no? Del ir estructurando posibles formas o estructuras concatenadas que me permitan finalmente tener ciertos entregables que son importantes para el proceso de diseño. Entonces, dentro de toda esta base, el diseño de la estructura en este caso del proceso de definición de OKRs puede hacerse con Amphix de esta manera. Y a cada uno de los líderes les pueden dar una tarjeta, un mazo de tarjetas como esta, ¿no? Entonces presentamos una opción y cada uno vota. ¿Por qué es más interesante utilizar las tarjetas? Porque empezamos a disminuir los sesgos, ¿no? Porque es muy común, por ejemplo, que estemos en un directorio y que quizás el director de finanzas o el CEO tengan un peso mucho mayor en cuanto a opinión, ¿ya? Entonces puede no ser necesariamente representativa, sino sea simplemente como de seguimiento de ese tipo de perfiles dentro de la votación. Entonces, el que puedas tener una tarjeta y que lo puedas poner en la mesa para poder manifestar tu voto independientemente de lo que pueda opinar el CEO o lo que pueda opinar el director de finanzas, puede ser más interesante si es que por ahí no hay un alineamiento como correcto, completo, ¿vale? Entonces,
Para eso te puede servir en este caso las tarjetas de opciones de votación y los métodos de decisión te pueden servir explícitamente para poder estructurar tu sistema de decisiones dentro de todo tu proceso de diseño, ¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta sobre esto que les estoy contando, ¿no? Igual ustedes pueden descargar todas las cartas, las pueden descargar de la página de Amfix, ¿sí? Están libres, las pueden descargar, creo que solamente está la versión en inglés todavía, pero seguramente ya habrán versiones traducidas, ¿no? Entonces, por ahí lo pueden tener como referencia si quieren cómo acceder a las cartas de Amfix. Bueno, si no hay preguntas, seguimos avanzando. ¿Cuáles son los tipos de patrones que son los más utilizados o que me han servido para utilizar? Ya generalmente para la definición de la estrategia, las dimensiones estratégicas, para el análisis de valor, este modelo de gestión de valor que tiene, definiciones de objetivos, el de metas y objetivos y el de iniciativas, el modelo de iniciativas y work items, ¿sí? Y para el proceso de coaching de OKR, es decir, de seguimiento, hay aspectos del seteo de metas, el de metas y objetivos también pueden servir, la visión de la experiencia también. No quiero entrar como en detalle de cada uno de ellos porque nos va a tomar muchísimo tiempo, pero me gustaría que lo tengan como referencia, ¿no? Eso es lo que más utilizo como círculo de patrones para poder diseñar. Lo que sí me gustaría es como apuntar algunos que son como muy específicos, sobre todo para el diseño, que es un poco el objetivo de la sesión de hoy, ¿vale? Por ejemplo, las dimensiones estratégicas. ¿Por qué es importante definir? Generalmente cuando definimos OKRs, siempre nos enfocamos en un contexto, ¿vale? Primero empezamos a identificar cómo está la organización por fuera, qué es lo que hay de fuera de la organización que impacta de alguna otra manera en la compañía. Pueden ser análisis PESTEL, por ejemplo, o pueden ser algún Canvas de negocios que me pueda hablar sobre el contexto de la organización. Podría tener un Canvas, un Business Canvas para entender el contexto interno del negocio. Entonces, siempre es importante una parte de contexto. Luego de eso, me tocará enfrentar cuál es la decisión de las prioridades, ¿no? Basado en, como les decía, el contexto externo y el interno, la organización establecerá cuáles son las prioridades. Para poder establecer las prioridades es importante definir una estrategia, ¿ya? Y para nosotros una estrategia tiene que ver con qué hago diferente para que mi compañía pueda mejorar o pueda rendir mejor, ¿vale? Entonces, hay aquí un conjunto de patrones de dimensiones estratégicas. Por ejemplo, el de diferenciación. Quizás una de mis prioridades está ligado a la diferenciación de mis productos. Entonces, este puede ser una variable importante que podríamos construir. O la segmentación del mercado. Quiero entrar a mercados externos o quiero estructurar nuevos productos o servicios a mercados muy específicos. Entonces, la segmentación del mercado puede ser una variable. O empezar a enfocarme en las cadenas de valor. Puede ser una variable mía, poder empezar mi proceso de transformación y enfocarme en los productos o en los servicios que estoy enfocando, que estoy priorizando para el próximo trimestre o para el próximo año. Ya canales de marketing, relaciones con el cliente, modelos de ingreso, precios, personas, tecnología, partnership, alianzas, estructuras organizacionales, procesos de negocio, finanzas, la promoción política incluso para organizaciones ONGs sin fines de lucro puede ser una variable también. Entonces, ¿cuál es la intención de este conjunto de patrones que puedan ayudarme a identificar cuál es la dimensión estratégica en la que debería participar? ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si yo elijo diferenciación, ¿ya? Si mi estrategia para el próximo trimestre es apuntar la diferenciación, ¿cómo lo conecto con los OKRs? Debería preguntarme, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es la meta de diferenciación que debería yo tener en el próximo trimestre? ¿Cuál es el objetivo en torno a esa diferenciación? Quizás esa diferenciación es por ciertos atributos en una aplicación con la que trabajo, o esa diferenciación es a partir de la utilización de canales de manera diferente, o la modernización o la implementación de inteligencia artificial. Pueden haber varias metas que yo puedo ir estructurando a base
de este contexto estratégico, de esta dimensión como tal. Y esto me puede servir para empezar a perfilar mis OKRs. Entonces, una primera conversación sobre contexto, una segunda conversación sobre la estrategia que vamos a tener para el próximo periodo. Y cuando hablo de periodo, hablo de trimestre, cuatrimestre, semestre, año, ¿no? Entonces, sobre esto empiezo yo a definir un poco cuál es la variable que voy a medir o cuál es el foco al que voy a tener en los frentes que haya elegido. Técnicamente, suelo yo en lo personal utilizar dos o tres variables, es decir, dos o tres dimensiones, como máximo para un periodo de trabajo, sea 3 meses, sea 4 meses o sea un año. Tres de estas variables, sobre estas variables es que empiezo todo el proceso de definición. Entonces, este es una de las dimensiones o este es uno de los patrones de Amfix que más utilizo. Diría yo el que más utilizo realmente es este de dimensión. Luego, bueno, hay temas de valor, hay el tema de objetivos, ¿no? De metas y objetivos. No todos los objetivos, recuerden que los resultados clave de los OKRs de alguna u otra manera son aspiracionales. ¿Y qué quiere decir aspiracionales? Que no van a ser exactamente cumplidos. Quizás algunos sí, quizás algunos no. Quizás yo sé que con todos los proyectos podría alcanzar raspando el 90% del cumplimiento. ¿Ya? Entonces, eso implica que yo estoy asumiendo un 10% de riesgo, ¿vale? Entonces, hacia este enfoque que tiene como este modelo de metas y objetivos, ¿sí? Se puede enfocar en riesgos, se puede enfocar en torno a las probabilidades que yo tengo de poder acertar con los resultados clave que estoy teniendo. Quizás algunos de estos resultados están como más enfocados en algo muy particular, muy fácil de contener, un quick win que es importante, entonces es algo más seguro, el proyecto, la iniciativa es más segura, quizás algunos tengan un 10% de posibilidades de que me vaya bien, entonces es una apuesta loca. Entonces esas variables pueden ser importantes para analizar el contexto de las metas y objetivos, ¿vale? Entonces eso también es una de las variables que utilizo. Esta de aquí también cuando me enfoco en la parte operativa, en los tres niveles, ¿no? Tanto de delivery, el de historia, el de épica y el de pieza que llaman, que es como un word item en general. Entonces van a haber diferentes niveles y yo tengo que elegir cuando ejecuto la parte operativa y cuando empiezo a desmenuzar mis iniciativas, en qué nivel estoy desmenuzando. Entonces para eso también les puede servir estos patrones de word items. Y por ahí, bueno, algunos de medidas, el tipo de métricas que voy a utilizar, ¿no? Quizás hacia niveles de indicadores, puedo utilizar métricas de entrada, hacia KPIs que les venía compartiendo, métricas de entrada, métricas de proceso, métricas de salida. Estos son más enfocados a KPIs, ¿ya? Y estos son los más enfocados a resultados clave, métricas de resultado o métricas de impacto. Entonces, esto me puede servir para inspirar, ¿no? Y quizás parte del ejercicio de los OKRs me implicará definir un par de métricas de resultado, un par de métricas de impacto y de las tres métricas que puedo utilizar para los KPIs, puedo utilizar una métrica de entrada, dos métricas de proceso y una métrica de salida. Entonces me puede servir también como para ir mapeando cómo estructuro las métricas dentro del ejercicio. Entonces para eso también les puede servir este conjunto de patrones, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a la parte que les quería compartir. Ya yo les decía, por ejemplo, cuando empiezo a definir el diseño de un OKR, independientemente del proceso como tal de diseño de la sesión, puedo utilizar también en el proceso de diseño del OKR y me pueden servir como referencias. Claramente les decía que el conjunto de patrones que más utilizo es el de dimensiones estratégicas, porque me ayuda a aterrizar de una mejor manera la estrategia que voy a definir para conectar mis OKRs. Recuerden que los OKRs no son la estrategia, son un pilar importante que finalmente a partir de estos resultados clave conectan, o a partir de los OKRs en general, conectan con mi estrategia. Para eso debo tener la estrategia y la estrategia puede estar basada en alguna de estas dimensiones como tal y sobre esto puedo como enfocarme el objetivo que voy a tener en el próximo trimestre. Entonces, ir identificando cuál es mi estrategia va a ser un tema fundamental para empezar a estructurar. Luego, me tocará constituir los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Ser el mejor lugar para trabajar en Chile. Y para esto necesito tres metas. Ya, resultado clave uno, resultado clave 2 y un KPI, por ejemplo, ¿no? El resultado clave uno es la rotación. El resultado clave 2 tiene que ver con ahorros o eficiencia operativa como tal. Para mí,
Esos dos resultados clave son fundamentales, en este ejemplo, para ser el mejor lugar para trabajar en Chile. Ok, ¿cómo logro esto? Aquí, por ejemplo, podría tener una métrica de resultado, que es decir, cómo le impacta esto a mis clientes. Para este ejercicio, si se dan cuenta, al enfocarse en el ser el mejor lugar para trabajar, el cliente no es un cliente externo, es un cliente interno. Entonces, para esto, el comportamiento que voy a esperar medir va a ser un comportamiento interno, en este caso, de los trabajadores de la compañía. Entonces, por eso le llamamos una métrica de resultado o un outcome, ¿no? Mide un comportamiento, en este caso, del cliente. Entonces, este patrón al ponerlo en la mesa, me puede servir como indicativo de que debo identificar uno o más indicadores que me ayuden a medir el comportamiento de mi cliente, ¿no? Entonces, sobre este comportamiento de mi cliente, puedo elegir algunos resultados clave, ¿ya? Y dependiendo qué tan posible es poder alcanzar estas metas, porque finalmente ser el mejor lugar para trabajar en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia, va a ser una apuesta compleja, ¿no? Entonces, esa complejidad implica también seguramente resultados clave complejos. Quizás estemos o no a la altura, sea una exigencia mucho mayor de la que podamos o no. Entonces, poder identificar qué tan alocada o qué tanto riesgo estamos asumiendo con esas metas, principalmente cuando me refiero a la meta, me refiero al numerito este del 12%, puede estar basado en justamente este entendimiento de que debería ser capaz de cumplir al menos el 50% sobre la meta que me estoy estructurando. Entonces, esto me puede dar un indicio de cuál es el porcentaje para este ejercicio del indicador que podría mover. Eso puede ser bien interesante como para darle un gancho de banda cuando elija yo la meta. Entonces, eso también puede diseñarse. El equipo puede utilizar, por ejemplo, estas herramientas que les comentaba al inicio de una estructura como tal de sesiones en donde yo pueda definir cuál es la mejor apuesta que podríamos tener en base a este resultado clave. Puede ser parte del diseño, identificar cuál es el objetivo de esta apuesta que estamos teniendo y sobre este objetivo de apuesta poder como canalizar en este caso las metas que vamos a terminar colocando como resultados clave. Ese es el mismo ejercicio para una métrica de impacto, ¿no? Hablamos de impacto cuando genera valor hacia el negocio como tal, hacia la empresa como tal o hacia la sociedad. A eso le llamamos nosotros un impacto. Entonces, es posible también tener dentro de OKRs, y es importante tener dentro de los OKRs esas métricas que te ayuden a validar o que te ayuden a aterrizar ese proceso. Entonces, esto también te puede servir dentro del proceso, identificar métricas de impacto como este modelo de, en este caso, ser el mejor lugar para trabajar, me permite a mí generar valor al negocio. ¿Qué es lo que voy a ganar como negocio si esto va? No es solamente ganar desde el lado de las personas se van menos y rotan menos. La rotación, la menor rotación implica menos costo de capacitación, menos costo de inducción, menos costos de salida de las personas. Entonces hay muchos cargos o, perdón, gastos recurrentes por una salida de una persona o por una reposición de una persona. El hecho de que ese proceso se anule me va a generar algún impacto. En este caso, directamente hacia el negocio, lo puedo yo tangibilizar con esa rotación. Si en 12% de las personas o del 12% de la rotación se disminuye, esto implica una disminución de 500 personas menos y el que estas 500 personas menos se vayan me genera un ahorro de tal. Entonces puedo cuantificar, en este caso, hacia el negocio, cuál sería el resultado clave. ¿Cómo puedo como llevar esa cuantificación con estos dos patrones, ¿no? Sabiendo qué tipo de métrica es la que estoy buscando requerir y buscando qué tan, llamémoslo así, qué tan exigente voy a ser con la meta que me voy a colocar. Quizás solamente de los $152,000 por ahorros en rotación de personal, quizás el 25, con que pueda lograr el 25 ya es suficiente, ya es un ejercicio que se puede pagar por sí mismo, porque ustedes saben que hacer OKRs implica dedicarle tiempo y ese tiempo es un gasto, es una inversión también. Entonces, como inversión querramos que sea rentable. Si yo ahorro 152 y gasto 200, no es un ejercicio viable hacer OKRs, porque estoy gastando en hacer OKRs más de lo que me voy a beneficiar. Entonces, el ir como mapeando estas apuestas, esos tipos de apuestas, esos rangos con los cuales yo estaría como satisfecho si se van cumpliendo, me pueden servir a mí como para tangibilizar qué tanto debo mover esa aguja y de qué tanto es como un criterio de éxito que se puede haber logrado. Quizás si me pongo solo el 25 o elijo el 25%, de estos 152,000, solo necesito que trabajemos $335,000, ¿no? Entonces,
Para eso yo ya tengo como referencia de que si logro esos $35.000 ya estoy como en éxito y estoy en verde. Entonces eso me permite gestionarlo de manera correcta después. Y bueno, finalmente métricas de salida como parte de mi ejercicio de KPIs, ¿no? Necesito una métrica de salida, ¿no? ¿Cuál es la rotación o el promedio de rotación mensual de la empresa? Eso me puede servir como un input ya para mis ejercicios prácticos que pueda generar o para el seguimiento de mis OKRs con estos modelos de Amfix, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como les decía, puede servir la estructura para el diseño. Puede servir también para operación, ¿ya? Yo puedo empezar a identificarse que no hemos hablado porque hay un conjunto largo de patrones, ¿ya? Pero el value stream, ¿ya? Los value stream crews también implican. Yo podría definir primero mis objetivos y mis metas y luego constituir un equipo que se encargue de conseguir estas metas. Quizás este equipo no es un equipo estructurado ya por la misma naturaleza de funcional que tienen, sino es un equipo que se forma a demanda para alcanzar ese objetivo o esos OKRs. Entonces podría servirme Anfix también para empezar a identificar qué tipo de equipos voy a construir, qué personas van a utilizar, cuáles son sus funciones, qué atributos van a tener estos roles dentro de la organización, ¿ya? Entonces me puede servir para poder identificar varios frentes, para constituir el equipo. Y una vez constituido el equipo, sabiendo que son, por ejemplo, en este ejemplo, 7 personas, ya puede empezar a definir cuál es el modelo de seguimiento. Y para eso también hay en este caso, patrones, ¿no? A Anfix le llama momentos de colaboración, ¿ya? Entonces, esos momentos de colaboración puede ayudarnos a poder diseñar un modelo ad hoc para el seguimiento de nuestros OKRs. Entonces, yo podría empezar a definir, ¿no? ¿Qué momentos de colaboración necesito? Necesito una sesión estratégica que me ayude a definir los OKR para todo el negocio. Ok, ¿quiénes van a involucrarse? Necesito que se involucren los miembros del crew, los miembros del equipo y algunos otros crews interesados. Crew es la forma de Amphix con las que se refieren a los equipos, ¿ok? Crew, tripulación, equipo, es lo mismo. Squad, equipo ágil, célula ágil, son el mismo término, Amphix le suele llamar crew. ¿Cuándo inicia esta sesión? Al inicio de cada Q, cómo se va a dar de manera presencial y en dónde se va a dar en la sala del equipo, ¿no? En la habitación que tiene el equipo destinada para su operación. Entonces, yo puedo empezar a definir un poco el modelo de seguimiento que puedo tener también con Amphix, haciéndome algunas preguntas básicas y eligiendo cuáles son las mejores opciones para poder utilizar este modelo de seguimiento, ¿no? Otro, por ejemplo, necesito sesiones de check-in, que serían como las dailies diarias, ¿no? Quizás pueden ser diarias, quizás pueden ser quincenales, quizás pueden ser semanales, quizás pueden ser mensuales. Necesito hacer check-in para hacerle seguimiento a mis OKRs. Entonces, ¿cómo se van a dar esos check-in? Ya necesito que estén involucrados los miembros del equipo, va a ser semanal o de acuerdo a la necesidad que se tenga, va a ser de manera presencial, a veces virtual, dependiendo de la necesidad, y se va a desarrollar en la sala de equipo dentro de una herramienta virtual que tenemos. Entonces, podríamos utilizar también los patrones de Anfix para definir el modelo de seguimiento y que a partir de este modelo simplemente lo busquemos adoptar, implementar y hagámosle seguimiento a que los equipos puedan trabajar. Entonces, si se dan cuenta, Anfix se enfoca, se puede utilizar en varios frentes, desde el frente del diseño como tal de la sesión, puede ayudarlos para el diseño como tal del OKR, puede ayudarlos para constituir el equipo con el que ustedes van a abordar estos OKR con los que están trabajando. Quizás estos OKR no son, por ejemplo, de un área funcional, sino son de una cadena de valor. Entonces les permite por ahí aterrizar esa cadena de valor, cómo se va a estructurar, qué forma van a tener, quiénes los van a integrar. Eso lo pueden hacer con Anfix también. Y les puede ayudar también para diseñar su propio modelo. No necesitan copiar Scrum, no necesitan copiar a Kanban, sino pueden diseñar un modelo ad hoc, porque recuerden que cada unidad de negocio es distinta, cada equipo es distinto. Entonces, no necesariamente lo que tenga en Scrum me va a servir, no necesariamente lo que tenga en Kanban me va a servir. Podría diseñar algo muy a la medida, muy así en torno a las necesidades que puedan tener por algunas variables que puedo enfocarme. Entonces, puede ser una buena elección también darle seguimiento en este caso, a los equipos basado en una estructura de Anfix. Y finalmente por ahí les dejo algunos libros que pueden ayudarles a poder diseñar esas estructuras, a enfocarse en el fondo estratégico, a ir como identificando variables que tienen que ir teniendo como en el proceso y pueden ustedes como acceder a ellos en la parte derecha. Espero que todos tengan por ahí el link de la ruta. Si no, se los vuelvo a copiar, se los dejo aquí. No sé si tienen alguna pregunta, no sé qué tal les pareció.
Sí, Fer. Está muy Muy bueno, chévere. Cristian. La Ya, verdad que hay preguntas por ahora no. Gracias. Gracias, Fer. Luz. eh, sí, te decía que muchas gracias, que me llevo pensando mucho en el tema de cómo crear los equipos de la operación. Ujú. Entonces, no sé, hay, por ejemplo, lo que tú dices, hay equipos que no les sirve del todo Scrum, de todo Kanban, de todo, ¿sí? No sé cómo sería, cómo coger las tarjetas o cómo definir qué los roles, más allá, no entendí, Vale, pero vale. sí me llamó la atención. Sí, justo nosotros tenemos un curso que llamamos el Anfix Foundation, ya que es ahí donde entramos como en mucho detalle de cómo estructurar un equipo end-to-end, cómo utilizar en este caso, los patrones para poder definir correctamente un equipo. Por ahí estás súper invitada. Igual creo que vamos a tener un pequeño espacio para hablar exclusivamente del diseño de equipos. Para que lo tengan como referencia, no sé si esos están dentro de este ejercicio, creo que en las siguientes sesiones que vamos a tener más adelante lo vamos a tener en un espacio corto, pero si quieres como profundizar, estás súper invitada al curso de Anfix Foundation que empieza, si no me equivoco, el 17 de octubre. Así que por ahí si necesitas más información nos escribes y nosotros encantados de ayudarte, pero generalmente se hace en un proceso como más estructurado, definiendo desde los objetivos que vamos a tener, la razón de ser del equipo, sobre esto ir identificando cuáles son los tipos de patrones. No estamos hablando todavía de patrones de diseños de equipo porque tenemos, así como el Team Topologies que tiene 4 patrones, Anfix tiene 7 patrones y para poder identificar cómo estructurar esos patrones utilizamos este curso de Foundation para que puedan abordar esto. Pero creo que va a ser también parte de un ejercicio que vamos a lanzar en unas semanas para que tengan una sesión como esta solamente enfocándose en diseño de equipo. Súper, Cristian, gracias. Súper. Por ahí me parecía que alguien más había abierto su micro. ¿No? Vale. La próxima semana tenemos otra nueva sesión. Ya yo sé que les va a ir, ya les va a ir llegando la invitación para la siguiente sesión. La idea es que sean un poco de teoría y un poco desde la vista práctica de cómo se puede hacer, que es un poco el objetivo de estas microsesiones que tenemos de Anfis para que ustedes puedan ir conociendo, puedan ir familiarizándose con algunos patrones y la intención es que les puedan llevarse ideas, ¿no? Porque finalmente, como les decía, Anfix no es un modelo que te establece una forma de hacer las cosas, sino te ofrece posibilidades. El cómo mezcles las posibilidades, el cómo vayas conectando conjuntos de patrones para poder ir trabajando en conjunto es parte quizá de la experiencia de las personas, el cómo van inventivamente conectándolas, ¿no? Entonces, mi labor dentro de estas sesiones que vamos a tener en estas 3 semanas va a estar basado en eso, ¿no? En cómo lo hago o cómo lo hice y sobre eso quizás o recibir feedback o darles algunas ideas a ustedes para poder trabajar sus procesos en particular, ¿vale? Entonces, están más que invitados a la próxima sesión. El curso abierto próximo va a ser el 17, ¿ya? Igual seguramente terminada esta sesión les vamos a hacer llegar la grabación de este pequeña mini taller, mini conversatorio y seguramente ya les darán un poquito más de detalles si alguno se quiere sumar dentro del proceso, ¿vale? Igual están súper invitados, seguramente ya les van a dar también algunos descuentos por sumarse a la sesión. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana. No recuerdo, me parece que es el jueves de la próxima semana, ¿ya? Y cualquier cosa, seguimos conectados en redes. Yo encantado de poder compartirles lo que vengo aprendiendo por este lado. Más bien, muchas gracias a todos por su participación, por su tiempo y por sumarse. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Que tengan bonita noche. Buenas noches. Gracias, Cristian. Muchas Hasta luego. gracias, Cristian. Buenas noches.